Imaginen a una mujer que con una sola mirada podía hacer que los reyes inclinaran sus cabezas y con un solo toque sanar los corazones rotos de millones de personas en todo el mundo. Una mujer cuya vida se convirtió en el drama más fascinante del siglo XX, lleno de secretos, traiciones y tragedias que aún hoy hacen estremecer incluso a los historiadores más curtidos. Diana Spencer, la princesa de Gales, la reina de los corazones humanos. Pero, ¿sabían ustedes que detrás de la fachada brillante de la princesa de cuento de hadas se escondía uno de los secretos más oscuros de la corona británica? Un secreto que casi destruye a la propia monarquía y que hasta el día de hoy mantiene al mundo entero en tensión. Hoy revelaremos toda la verdad sobre la mujer que se atrevió a desafiar a la dinastía más poderosa del planeta. Y créanme, lo que escucharán cambiará todo lo que pensaban sobre la familia real. Esta es una historia no apta para corazones débiles. Si están preparados para conocer la verdad impactante, quédense con nosotros. Y si esta historia toca algo profundo en sus corazones, apoyen nuestra investigación con un like. El 1 de julio de 1961, en la mansión Park House, ubicada a solo unos cientos de metros de la residencia real de Sandringham, nació una niña destinada a cambiar el rostro de la monarquía para siempre. Pero su llegada al mundo estuvo ensombrecida por una tragedia que maldijo toda su vida posterior. Los padres de Diana, el vizconde y la vizcondesa Althorp, soñaban desesperadamente con un heredero varón. 1 año y medio antes del nacimiento de Diana, nació el tan esperado hijo John, pero el bebé murió solo 10 horas después de nacer, debido a un defecto pulmonar. Esta tragedia destrozó los corazones de los padres, y como admitió más tarde el hermano menor de Diana, Charles, se convirtió en la raíz de su divorcio porque nunca pudieron superar esa pérdida. Diana llegó al mundo como consuelo después de la pérdida, pero también como recordatorio de un sueño no cumplido. Su madre, Frances, fue enviada a clínicas londinenses en Harley Street para averiguar la causa del problema, porque no podía dar a luz a un heredero sano. Esta experiencia fue descrita como humillante, y la pequeña Diana creció sintiéndose culpable por no ser el niño que sus padres querían. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando Diana cumplió 6 años. Esa noche fatídica de 1967, la pequeña Diana escuchó un sonido que la perseguiría hasta el final de su vida. El sonido de los pasos de su madre sobre el sendero de grava. Frances abandonaba a la familia por su amante, Peter Shand Kidd, heredero del imperio de los papeles pintados. Planeaba llevarse a los niños consigo, pero ocurrió algo monstruoso. La abuela materna de Diana, la baronesa Fermoy, quien era dama de compañía de la reina madre, cometió un acto que los contemporáneos llaman una de las traiciones más crueles en la historia de la aristocracia británica. Testificó contra su propia hija en el juicio de custodia de los niños, llamando a Frances una mala madre. ¿La razón?
estaba indignada de que su hija hubiera huido con un comerciante. Esta traición privó a Diana de su madre en la edad más vulnerable. La niña se quedó con su padre, quien pronto se casó con Reine, condesa de Dartmouth. Diana odiaba a su madrastra, la llamaba matona y una vez incluso la empujó por las escaleras. Más tarde, Diana describiría su infancia como muy infeliz y muy inestable. Se sentía no deseada. Después de todo, sus padres querían un niño, pero la tuvieron a ella. Estos sentimientos de abandono e inutilidad se convertirían en la fuente de su bulimia y autolesiones en el futuro. Sabían que precisamente estos traumas infantiles harían a Diana tan empática hacia el sufrimiento de otros. La mujer que fue abandonada en la infancia dedicaría su vida a ayudar a los rechazados y olvidados. Pero por delante la esperaban pruebas que casi la romperían completamente. En 1977, Diana Spencer, de 16 años, trabajaba como cuidadora en una guardería en Londres. Vivía en un modesto apartamento con amigas y no sospechaba que ya llevaba mucho tiempo en la mira de las personas más influyentes de Gran Bretaña. Lo que pasó después asombró incluso a los biógrafos reales más cínicos. El hecho es que el encuentro de Diana con el príncipe Carlos no fue casualidad. Documentos recientemente desclasificados muestran que los genealogistas reales ya llevaban mucho tiempo rastreando el linaje de los Spencer, y lo que descubrieron conmocionó sus concepciones sobre la plebeya Diana. Diana Spencer llevaba en sus venas sangre más real que la propia dinastía de los Windsor. Su linaje se extiende a través de los siglos hasta los monarcas ingleses más poderosos, incluyendo múltiples hijos ilegítimos de reyes que las autoridades trataron de borrar de la historia. Los Windsor, que cambiaron su apellido alemán Saxe-Coburg-Gotha solo en 1917, no podían presumir de una herencia inglesa tan profunda. Diana no era una plebeya que se casó con un príncipe. Era el regreso de la verdadera sangre real al trono. Pero nadie debía saber esto. La versión oficial decía: una joven se encontró casualmente con el príncipe en una cacería y lo conquistó con su inocencia. En realidad, era una operación cuidadosamente planificada de reunificación genética de las líneas reales. Cuando en febrero de 1981 Carlos propuso matrimonio a Diana en el castillo de Windsor, solo se habían visto 13 veces y prácticamente no se conocían. Carlos más tarde admitiría: pensé que el amor vendría con el tiempo, pero el tiempo solo profundizó el abismo entre ellos. Y ahora, la verdad impactante sobre el compromiso. En sus memorias, el mayordomo Paul Burrell reveló las palabras de la propia Diana sobre lo que Carlos le dijo durante una de sus peleas: Diana, solo te amé para que tuviéramos hijos. Y después del nacimiento de Harry en 1984, el príncipe declaró fríamente: al menos ahora tengo un heredero y un repuesto, y puedo volver con Camila. Estas palabras destrozaron el corazón de Diana, de 23 años. Entendió que no había sido esposa, sino incubadora para la dinastía real.
Pero el descubrimiento más terrible la esperaba por delante. El 29 de julio de 1981, el mundo entero se quedó inmóvil frente a las pantallas de televisión. 750 millones de espectadores en 74 países siguieron la boda del siglo en la Catedral de San Pablo. Parecía que la propia historia regalaba al mundo un cuento de hadas moderno sobre Cenicienta. Pero tras bambalinas se desarrollaba un drama que podría haber sido el guión del thriller más siniestro. La diseñadora Elizabeth Emanuel aún recuerda esa llamada telefónica 3 meses antes de la boda, cuando Diana pidió que le crearan un vestido de novia y añadió: «Esto debe mantenerse en el más estricto secreto». Lo que pasó después muestra cuán paranoica era la atmósfera alrededor de la boda real. El vestido fue custodiado como secreto de Estado. Emanuel contrató 2 guardias de seguridad que vigilaban el taller cada noche. El vestido se mantenía en un armario metálico, las ventanas se cubrían y los retazos de tela se destruían de manera especial para engañar a los periodistas. A Diana la llamaban con el nombre en clave Deborah Cornwall. Pero el secreto más asombroso es el vestido de repuesto secreto. Emanuel, temiendo robo, incendio o sabotaje, creó secretamente un segundo vestido de novia. Diana nunca supo de su existencia. La diseñadora no quería asustarla. El vestido de repuesto era diferente del original. Era blanco brillante, con mangas ajustadas y sin cola. Emanuel dice: «No lo terminamos. Parecía de mala suerte. Solo necesitábamos tranquilidad de espíritu». La mañana de la boda ocurrieron varias catástrofes. Primero, durante meses de preparación, la cintura de Diana se redujo de 26-27 pulgadas a 23 pulgadas. Literalmente la cosieron en el vestido justo antes de la ceremonia. Segundo, la maquilladora Barbara Daly accidentalmente derramó el perfume favorito de Diana Kelfleur sobre el vestido. Y tercero, la cola de 8 metros se arrugó tanto en el carruaje que Emanuel se horrorizó al ver a la novia. Pero incluso estos contratiempos palidecen ante lo que estaba pasando en el alma de la propia Diana. Según los recuerdos de sus allegados, la víspera de la boda, Diana descubrió un regalo de Carlos para Camilla Parker Bowles, una pulsera de oro con las iniciales grabadas G y F, sus apodos domésticos Gladys y Fred. Diana estaba furiosa y quería cancelar la boda, pero sus hermanas la convencieron de que ya era demasiado tarde. Todo el mundo estaba mirando. Y entonces llegó el momento que conmocionó a todos. Durante los votos matrimoniales, Diana conscientemente excluyó la palabra obedecer de sus promesas. Este fue el primer desafío abierto a las tradiciones reales, el primer signo de que esta mujer no tenía intención de ser un juguete sumiso en las manos de la monarquía. En ese momento, cuando Diana pronunciaba amar y honrar, en lugar del tradicional amar, honrar y obedecer, no sospechaba que estaba declarando la guerra al sistema que finalmente la destruiría. Si admiran el valor de esta mujer, den like. Y ahora les contaremos sobre el precio que Diana pagó por su audacia.
Inmediatamente después de la luna de miel, la vida de Diana se convirtió en una verdadera pesadilla. A la joven de 20 años, acostumbrada a la vida libre en un apartamento londinense con amigas, la encerraron en el Palacio de Buckingham como un pájaro en jaula dorada. La soledad, el protocolo y la observación constante la llevaron al borde de la locura. Fue terrible para ella y tan solitario, recuerda la biógrafa real Penny Junor. Tan pronto como se mudó al Palacio de Buckingham, se convirtió en una chica completamente diferente. De repente se volvió muy llorona y celosa de todos los que se encontraban con Carlos. Su estado de ánimo saltaba arriba y abajo. Y Carlos, atado al círculo interminable de deberes reales, simplemente no sabía cómo lidiar con su joven esposa. No entendía lo que le estaba pasando, pero estaba pasando algo terrible. Diana se estaba destruyendo lentamente desde adentro. La bulimia comenzó, probablemente, incluso antes de la boda, pero para la luna de miel ya estaba en pleno desarrollo. Diana lo explicaría más tarde. Es una manifestación de un trastorno mucho más serio. Mi salud mental era mala, sufría mentalmente desde la infancia. Cada día se convertía en tortura. Diana consumía enormes cantidades de comida y luego se provocaba vómitos. Se caía por las escaleras, a veces accidentalmente, a veces a propósito. Una vez, estando embarazada de William, se lanzó escaleras abajo en presencia de la reina madre. Carlos la encontró en un charco de sangre y lágrimas, pero lo más terrible, Diana comenzó a cortarse. En los retratos reales de esa época se pueden notar guantes largos y mangas que ocultan las cicatrices en sus brazos y piernas. Más tarde diría: me cortaba los brazos y las piernas y entendía que era una señal de alarma y una forma de controlar lo que me estaba pasando. La familia real reaccionó a esto con fría indiferencia. Veían en Diana no a una mujer enferma que necesitaba ayuda, sino a una fuente de molestias. El príncipe Felipe hablaba de su teatralidad. La reina se apartaba cuando Diana pedía ayuda, y mientras tanto Carlos ya había vuelto con Camila. Esta relación se reanudó en 1986, cuando amigos comunes, preocupados por la depresión del príncipe, independientemente unos de otros, contactaron con Camila y le pidieron que apoyara a Carlos. Camila levantó el teléfono y lo llamó. Para 1987 ya eran amantes otra vez. Pero Diana no era una víctima pasiva. Para entonces ella misma tenía romances, primero con el guardaespaldas Barry Manaki, luego con el oficial de caballería James Hewitt. Carlos y Diana llevaban vidas completamente separadas, unidos solo por la necesidad de mantener la apariencia de un matrimonio real perfecto. Pero el público no sospechaba nada. Más aún, el mundo se enamoraba de Diana cada vez más. Cada una de sus apariciones se convertía en evento. Multitudes de personas esperaban horas para verla y se molestaban abiertamente si les tocaba el lado de Carlos durante las salidas conjuntas. Este amor nacional se convirtió para Diana tanto en salvación como en maldición.
Finalmente se sintió necesaria y amada, pero su popularidad irritaba cada vez más a Carlos y a la familia real. La culminación fue el Tour Real por Australia en 1983. Esta fue la primera vez que Diana entendió el verdadero poder del amor popular hacia ella. Miles de personas se reunían en cada ciudad australiana para verla, y muchos se quejaban abiertamente si terminaban en el lado de Carlos. Fue entonces cuando Diana se dio cuenta de su poder, y este poder asustó a los círculos más influyentes de Gran Bretaña. ¿Acaso piensan que permitirían a alguna histérica eclipsar al futuro rey? Sobre lo que pasó después les contaremos tras una pequeña pausa. Y mientras tanto, apoyen nuestra investigación con un comentario sobre qué les impactó más en esta historia. Para principios de los años 90, el matrimonio de Carlos y Diana se había convertido en un verdadero campo de batalla, donde cada lado usaba la prensa como arma. Pero lo que pasaba tras las puertas cerradas del Palacio de Kensington era aún más dramático de lo que podían imaginar incluso los periodistas más audaces. Diana ya no era la chica ingenua que lloraba en soledad. Se había convertido en una manipuladora experimentada de la opinión pública, y esto enfurecía a la familia real. Había aprendido a usar su belleza, su encanto y sus sufrimientos como un arma política poderosa. El momento decisivo fue la publicación en 1992 del libro de Andrew Morton, Diana, su historia verdadera. Oficialmente, Diana negó su participación en la creación del libro, pero en realidad secretamente transmitía a Morton casetes con grabaciones de sus confesiones. El mundo quedó conmocionado. Por primera vez, el público supo sobre la bulimia de Diana, sobre sus intentos de suicidio, sobre la frialdad de la familia real y sobre que Carlos nunca había dejado de amar a Camila. Sabía lo que Carlos pensaba, decía Diana en esas grabaciones. Me decía: no quiero que esta generación sufra como sufrió la anterior. Pero precisamente esta generación sufría, ella misma sufría. La reacción de la familia real fue instantánea y cruel. El príncipe Felipe escribió a Diana una serie de cartas que ella describió como crueles. En una de ellas la acusó de que nunca hizo esfuerzos para salvar el matrimonio, e incluso sugirió que sus romances comenzaron antes que las infidelidades de Carlos. Pero Diana ya no tenía miedo. Comenzó su propia guerra. En 1993 anunció repentinamente su retiro de la vida pública, cesando el patrocinio de cientos de organizaciones. Este fue un movimiento táctico magistral. El público estaba indignado. La prensa culpaba a la familia real de haber llevado a la princesa amada al límite. Y entonces pasó lo que cambió para siempre la historia de la monarquía británica. En noviembre de 1995, Diana dio una entrevista al programa de la BBC Panorama, que vieron más de 200 millones de personas en todo el mundo. Lo que dijo esa noche resonó como un trueno en cielo despejado. En este matrimonio éramos 3, así que estaba un poco apretado.
pronunció con su voz suave pero firme, mirando directamente a la cámara. Esta frase se convirtió en una de las más citadas en la historia de la televisión. Pero eso no fue todo. Diana puso en duda la capacidad de Carlos de ser rey. Ser rey es un papel muy difícil. Ser alguien que pueda dar a la gente esperanza y amor, guía y apoyo. Y dudo si este papel le conviene a mi marido. Estas palabras equivalían a una declaración de guerra. Al día siguiente de la entrevista, la reina envió cartas tanto a Carlos como a Diana exigiendo el divorcio inmediato. Pero Diana fue aún más lejos. Confesó el romance con James Hewitt, pero, lo que es más importante, declaró su deseo de convertirse en reina de los corazones humanos, en lugar de reina oficial. Como se supo más tarde, el periodista Martin Bashir obtuvo esta entrevista mediante engaño. Mostró al hermano de Diana, el conde Spencer, documentos bancarios falsificados que supuestamente probaban que los cortesanos reales recibían dinero de los servicios secretos por espiar a la princesa. Esto convenció a Spencer de presentar a Bashir con Diana. Pero aquí está la paradoja. Incluso sabiendo del engaño, Diana no se arrepentía de esa entrevista. En una carta de diciembre de 1995 escribió: «Martin Bashir no me mostró ningún documento ni me informó información que me fuera desconocida. Quería decir la verdad al mundo y la dijo. Las consecuencias fueron catastróficas para la monarquía. La calificación de popularidad de la familia real cayó a mínimos históricos. Diana se convirtió en la mujer más amada del mundo. Pero las personas más influyentes de Gran Bretaña no iban a tolerarlo. El 28 de agosto de 1996, el divorcio fue oficialmente formalizado. Diana perdió el título de Su Alteza Real, pero recibió 17 millones de libras, acceso a aviones reales y el derecho a vivir en el Palacio de Kensington. Sin embargo, lo más importante, conservó el derecho al título Princesa de Gales y se convirtió en madre del futuro rey. Muchos pensaron que este era el fin para Diana. Se equivocaron cruelmente. Liberándose de las cadenas del protocolo real, Diana se convirtió en una fuerza capaz de cambiar el mundo. Lo que hizo en el último año de su vida superó en influencia todo lo que otros miembros de la familia real habían hecho durante décadas. En enero de 1997, Diana se fue a Angola, un país devastado por 20 años de guerra civil. Más de 15 millones de minas antipersona estaban esparcidas por todo el país. Por cada 330 habitantes de Angola había una persona que había perdido una extremidad. El 15 de enero de 1997, el mundo se quedó inmóvil, observando imágenes que cambiarían para siempre la actitud hacia el problema de las minas antipersona. Diana, vestida con chaleco protector y casco, caminó por un sendero despejado a través de un campo minado en la ciudad de Huambo. El experto en desminado Paul Heslop más tarde confesó a la BBC: «Mi mente trabajaba en modo intensificado para asegurarme de que no me convirtiera en la persona más famosa del mundo al día siguiente por haber volado a la princesa de Gales».
Estas imágenes instantáneamente dieron la vuelta al mundo. Diana tenía en su regazo a la pequeña Sandra Tijica, quien había perdido su pierna por una mina. «No soy una figura política y no quiero serlo», dijo Diana a los periodistas. «Vengo con mi corazón y quiero atraer atención a las personas en problemas». Las autoridades británicas estaban furiosas. El ministro junior de Defensa, Lord Howe, llamó a la princesa desinformada e incontrolable. Pero Diana no se detuvo. En junio de 1997 pronunció un poderoso discurso en el Instituto Geográfico Real en Londres, pidiendo una prohibición mundial de las minas antipersona. En agosto, solo unas semanas antes de su muerte, visitó Bosnia para encontrarse con víctimas de guerra y ver el trabajo de desminado. La influencia de Diana fue colosal. Precisamente, su campaña dio impulso al proceso de Ottawa, que llevó a la firma del Tratado de Prohibición de Minas Antipersona en diciembre de 1997, ya después de su muerte. Este tratado fue firmado por 122 países. Pero había otra razón por la cual los últimos meses de vida de Diana aterrorizaron al establishment. Había encontrado un nuevo amor. Dodi Al-Fayed, de 42 años, hijo del millonario egipcio Mohamed Al-Fayed, era musulmán. Además, corrían rumores de que Diana estaba embarazada de él, aunque esto nunca fue confirmado. Imaginen, la madre de los futuros reyes de Inglaterra iba a casarse con un musulmán. En círculos conservadores, esto se percibía como una catástrofe de escala universal. Según testimonios de amigos cercanos, Diana en los últimos meses de su vida estaba más feliz que nunca. Hacía planes para el futuro, iba a visitar Vietnam, Camboya y Kuwait para continuar su campaña contra las minas. Pero también tenía presentimientos sombríos. El experto en seguridad Graham Harding reveló por primera vez públicamente que Diana lo contrató para verificar sus habitaciones en el Palacio de Kensington en busca de dispositivos de escucha. Temía que sus teléfonos estuvieran intervenidos y Harding secretamente le proporcionaba teléfonos móviles para evitar posible vigilancia. Su amigo cercano, Roberto de Boric, contó que Diana tenía el presentimiento de que moriría joven. Tenía el presentimiento de que la matarían o moriría no de muerte natural, dice de Boric. Decía, creo que me matarán, moriré en una catástrofe, helicóptero, avión o automóvil. El 31 de agosto de 1997, esta profecía se cumplió. Si esta historia los hace pensar en lo que realmente pasó esa noche en París, den like y compartan sus pensamientos en los comentarios. Y ahora les contaremos sobre el capítulo más oscuro de esta historia. 31 de agosto de 1997, 00:20 hora local. Un Mercedes S280 negro abandona el Hotel Ritz en París por la salida trasera en la calle Cambón. Al volante, el subdirector del servicio de seguridad del hotel, Henry Paul. En el asiento trasero, la princesa Diana y Dodi Al-Fayed. Ninguno de ellos lleva puesto el cinturón de seguridad. Este automóvil debía llevar a la pareja al apartamento en la calle Arsène Houssaye para esconderse de los paparazzi que asediaban la entrada principal del hotel.
Pero unos minutos antes de medianoche, el auto a gran velocidad chocaría contra una columna de concreto en el túnel Pont del Alma. Henry Paul y Dodi Al-Fayed murieron en el acto. El guardaespaldas Trevor Rees Jones sobrevivió con heridas graves. Diana fue extraída de los escombros viva, pero con graves lesiones internas. El sargento Xavier Gourmelón, bombero que llegó primero al lugar del accidente, contó que las últimas palabras de Diana fueron: «Dios mío, ¿qué pasó?». A las 12:00 de la madrugada, Diana fue llevada al hospital Pitié-Salpêtrière. Los médicos lucharon por su vida durante 2 horas, pero a las 4:00 de la mañana fue declarada muerta. La versión oficial es simple y clara: conductor ebrio, exceso de velocidad, persecución de paparazzi, ausencia de cinturones de seguridad. El análisis de sangre mostró que Henry Paul estaba 3 veces por encima del límite permitido de alcohol, y en su sangre también se encontraron rastros de Prozac y tiaprida. Pero desde el principio esta versión levantó dudas. Primero, las grabaciones de CCTV del Hotel Ritz muestran que Henry Paul camina y habla normalmente la noche de la catástrofe. Los partidarios de las teorías de conspiración afirman que una persona con tal nivel de alcohol en sangre no habría podido funcionar normalmente. Segundo, en la sangre de Paul se descubrió un nivel inusualmente alto de monóxido de carbono, 20,7%. Esto llevó a suposiciones de que la sangre pudo haber sido sustituida en la morgue. Tercero, se supo que Henry Paul tenía conexiones con servicios secretos. La policía francesa estableció que efectivamente informaba sobre huéspedes VIP que se hospedaban en el Ritz, pero a muy bajo nivel. Sin embargo, el exagente del MI6 Richard Tomlinson afirmaba haber visto un archivo de informante pagado que trabajaba en el Ritz. Pero lo más impactante fue la nota que Diana dejó 2 años antes de su muerte. En octubre de 1995, Diana escribió una carta que entregó a su mayordomo Paul Burrell con las palabras: «Escribo esto en caso de que algo me pase». En esta nota escribía: «Mi marido planea un accidente con mi auto, falla de frenos y herida grave en la cabeza, para despejar el camino para casarse». Diana creía que Carlos quería casarse con la niñera Tiggy Legge Burke y Camila era solo carnada. Esta nota se convirtió en la base para múltiples teorías de conspiración. El padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, hasta hoy afirma que su hijo y Diana fueron asesinados por orden de la familia real, porque Diana estaba embarazada de un musulmán. En 2004 se creó un grupo especial, Operación Paget, bajo la dirección del comisario John Stevens, para investigar 175 teorías de conspiración propuestas por Al-Fayed. La investigación duró 3 años y costó millones de libras. En 2005 incluso interrogaron secretamente a Carlos en relación con la nota de Diana. Stevens más tarde dijo: «Al final fue increíblemente receptivo porque no tenía nada que ocultar». En 2007 se publicó un informe de 871 páginas que llegó a la conclusión de que la muerte de Diana fue un accidente.
El jurado del forense dictó veredicto de homicidio ilegal como resultado de negligencia grave por parte de Henry Paul y los paparazzi. Pero 25 años después, un tercio de los británicos aún cree que la muerte de Diana no fue un accidente. ¿Qué pasó realmente esa noche en París? ¿Fue una casualidad trágica o un asesinato fríamente planificado? Tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero una cosa es indudable: la muerte de Diana cambió el mundo para siempre. Cuando la noticia de la muerte de Diana se extendió por el mundo, ocurrió algo sin precedentes en la historia de la humanidad. El planeta se detuvo. En unas pocas horas más de 2.000 millones de personas supieron de la tragedia, y su reacción fue tan poderosa que puso en peligro la estabilidad misma de la monarquía británica. En Londres, a las puertas del Palacio de Kensington, la gente llevaba flores, cartas, peluches. En pocos días aparecieron allí más de 50.000 ramos. Las colas de quienes deseaban firmar libros de condolencias se extendían por kilómetros. La gente esperaba horas bajo la lluvia, lloraba, abrazaba a desconocidos. Pero lo más conmovedor era lo que pasaba con los príncipes William y Harry. Esa noche, William de 15 años y Harry de 12 estaban en Balmoral con su padre. Carlos mismo les comunicó la terrible noticia sentándose en el borde de la cama de Harry y poniéndole la mano en la rodilla. «Trataron, querido muchacho. Me temo que no sobrevivió», le dijo. Harry más tarde recordaría: «Primero no podía entender. Había llegado al hospital, le curarían la cabeza y iríamos a visitarla. La comprensión vino después y fue devastadora. Pero lo que la familia real obligó a hacer a estos niños conmocionó al mundo entero». El 6 de septiembre de 1937, durante el funeral de Diana, William y Harry caminaron tras el ataúd de su madre por las calles de Londres, mientras 2.5 mil millones de personas los observaban por televisión. Harry más tarde llamaría a esto una de las cosas más difíciles que jamás he hecho. Mi madre acababa de morir y tuve que caminar un largo trecho tras su ataúd, rodeado de miles de personas que me observaban mientras millones de otros lo hacían por televisión, dijo Harry en una entrevista. No creo que se deba pedir a ningún niño hacer esto bajo ninguna circunstancia. No creo que esto pasaría hoy. Durante el funeral ocurrió algo que nadie esperaba. El hermano de Diana, el conde Spencer, pronunció un discurso que fue una acusación directa contra la familia real y la prensa. Diana fue la persona más perseguida de los tiempos modernos, dijo, y añadió que la familia Spencer continuaría haciendo todo lo posible para que William y Harry, en alma y espíritu, estén en el mundo de su madre. Los aplausos en la abadía de Westminster fueron una audacia inaudita. En tales lugares no se aplaude. Pero la gente aplaudía, porque el conde Spencer expresó lo que sentían millones. Ese día, la monarquía, por primera vez en su historia, se inclinó ante la ira popular. La reina se vio obligada a regresar de Balmoral a Londres y hacer una declaración televisada.
Por primera vez en la historia, un monarca hablaba de sentimientos personales en vivo. Como su reina y como abuela, quiero rendir homenaje a una mujer extraordinaria y dotada, cuya vida fue prematuramente interrumpida tan trágicamente, dijo Isabel II. Pero esta declaración muchos la consideraron demasiado tardía e insuficientemente emocional. ¿Y qué pasaba con los herederos de Diana? William y Harry vivieron de manera diferente la pérdida de su madre. William, siendo mayor, trataba de mantener la compostura y se comportaba correctamente. Harry se encerró en sí mismo. Solo lloré una vez, en el funeral en la isla, admitía Harry muchos años después. Diana fue enterrada en una pequeña isla en medio del lago Oval en la finca Althorp, casa ancestral de la familia Spencer. El trauma de perder a su madre marcó toda la vida posterior de los príncipes. Harry comenzó a descarrilarse, como él mismo se expresaba, y lidiar con esto a través del alcohol y las drogas. William se cayó completamente y se cerró completamente. Pero gradualmente los hermanos encontraron una forma de lidiar con el dolor. Decidieron continuar la obra de su madre. En 2017, para el 20º aniversario de la muerte de Diana, William y Harry filmaron un documental, Diana, nuestra madre, su vida y legado. Por primera vez en años hablaron abiertamente sobre sus sentimientos. No hay nada parecido en el mundo, dijo William sobre perder a su madre. Realmente no hay. Es como un terremoto que pasó por la casa y por tu vida y todo eso. Tu mente está completamente partida. Harry añadió. Fue muy extraño después de su muerte ver el derramamiento de amor y emociones de tantas personas que ni siquiera la habían conocido, y pensé para mis adentros, ¿cómo es que tantas personas que nunca habían conocido a esta mujer, mi madre, pueden llorar y mostrar más emociones de las que yo realmente siento? Si esta historia sobre el poder del amor maternal toca su corazón, apóyennos con un like. Y ahora les contaremos sobre cómo el legado de Diana sigue viviendo en sus hijos. La muerte de Diana no fue el final de su historia, fue solo el prólogo a un capítulo aún más sorprendente. Sus hijos, William y Harry, no solo heredaron su belleza y carisma, sino también su espíritu revolucionario que continúa transformando las tradiciones más antiguas de la monarquía británica. El príncipe William, futuro rey, se convirtió en la encarnación viviente del sueño de Diana sobre una monarquía moderna. En 2011 se casó con Catherine Middleton, una chica de clase media que, como su madre, se negó a pronunciar la palabra obedecer en los votos matrimoniales. Esta boda se convirtió en el triunfo del amor sobre los cálculos dinásticos, precisamente lo que soñaba Diana. Pero aún más sorprendente fue cómo William educa a sus hijos. El príncipe George, futuro rey, va a una escuela normal, juega con niños normales y a menudo se le puede ver en camiseta y pantalones cortos, no en uniforme de gala. Este es el legado directo de la princesa del pueblo.
La princesa Charlotte se convirtió en la primera princesa en la historia que no perderá su lugar en la línea de sucesión debido al nacimiento de un hermano menor. La ley de sucesión fue cambiada precisamente gracias a la influencia de las ideas de igualdad de género que promovía Diana. Pero, de manera más dramática, el legado de Diana se manifestó en el destino del príncipe Harry. En 2018, Harry se casó con Meghan Markle, una actriz estadounidense de origen mixto, divorciada, 3 años mayor que él. Este matrimonio fue una verdadera revolución. Por primera vez en la historia de la monarquía británica, un príncipe se casó con una mujer de origen africano. En la boda sonó música gospel. El sermón lo pronunció un obispo afroamericano y entre los invitados había estrellas de Hollywood. Diana habría estado encantada. Su sueño de una monarquía que reflejara la diversidad moderna de la sociedad comenzaba a hacerse realidad. Pero la familia real no estaba preparada para tales cambios. Lo que pasaba con Meghan en las paredes del palacio recordaba terriblemente la historia de la propia Diana. La nueva princesa enfrentó frialdad, racismo y acoso de la prensa. En la entrevista con Oprah Winfrey en 2021, Meghan contó que llegó hasta pensamientos de suicidio, exactamente como una vez Diana. Pero Harry tenía una cosa que no tuvo su padre en los años 80, la lección de su madre. No se quedó callado y no soportó. Eligió el amor. En 2020, Harry y Meghan tomaron una decisión que conmocionó al mundo. Renunciaron a los títulos reales y se mudaron a California. El Mexit se convirtió en una repetición directa de la historia de Diana, pero con un final diferente. Esta vez el príncipe eligió proteger a su esposa, no al sistema real. En sus memorias, Spare, Harry escribió: "No quería que la historia se..." En sus memorias, Spare, Harry escribió: "No quería que la historia se repitiera. No podía permitir perder a otra mujer en mi vida. Hoy los hermanos van por caminos diferentes, pero ambos continúan la obra de su madre. William trabaja en problemas de personas sin hogar, precisamente la causa con la que comenzó Diana. La Fundación del Príncipe y la Princesa de Gales apoya organizaciones que ayudan a niños en situaciones difíciles. Harry creó los Juegos Invictus, competencias internacionales para militares heridos, y continúa la campaña contra las minas antipersona a través de Halo Trust. En 2019, caminó por los mismos lugares en Angola donde 22 años antes había caminado su madre. Pero el legado más importante de Diana es el cambio en la actitud misma hacia la monarquía. Hoy los príncipes británicos hablan abiertamente sobre salud mental, hacen campañas contra el bullying, apoyan a la comunidad LGBTI+. Esto era impensable en la era pre-Diana. Catherine, princesa de Gales, continúa el trabajo de Diana con niños, enfocándose en el desarrollo temprano. Meghan, a pesar de la ruptura con la familia real, continúa trabajando por la igualdad de las mujeres y la justicia racial. Incluso el propio Carlos, que se convirtió en rey en 2022, cambió cardinalmente. Habló públicamente sobre sus errores en el matrimonio con Diana, sobre el arrepentimiento por el dolor que le causó. En su coronación incluyó elementos que reflejan la diversidad de la Gran Bretaña moderna. ¿Y qué pasa con Camila, la mujer que una vez fue la tercera en el matrimonio de Diana y Carlos? La reina Camila
por paradójico que sea, continúa muchos programas comenzados por Diana. Trabaja con víctimas de violencia doméstica, apoya campañas por la alfabetización y, lo que es especialmente simbólico, patrocina organizaciones que luchan contra los trastornos alimentarios. Resulta que incluso la exrival de Diana ahora continúa su obra. Esta es tal vez la ironía más amarga en esta historia. Hoy, casi 30 años después, la influencia de Diana en la familia real es indiscutible. La monarquía se ha vuelto más abierta, más humana, más cercana al pueblo. Precisamente de esto soñaba la princesa del pueblo. Pero queda la pregunta, ¿y si Diana estuviera viva hoy? ¿Sería una abuela orgullosa del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis? ¿Habría encontrado un idioma común con Meghan? ¿Cómo habría cambiado el mundo si hubiera tenido más tiempo? Estas preguntas quedarán para siempre sin respuesta. Pero una cosa es indudable, Diana Spencer cambió el mundo, y su influencia se sentirá por muchas generaciones más. Si esta historia sobre el poder de una mujer los inspira, den like y compartan este video, y en los comentarios escriban ¿qué les impactó más en la vida de la princesa Diana? Han pasado casi 30 años desde esa noche trágica en París, pero el nombre de Diana aún es capaz de hacer que el mundo se detenga. Sus fotografías todavía adornan las portadas de revistas, sus citas se difunden en las redes sociales y su historia continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. En enero de 1997, solo unos meses antes de su muerte, Diana caminó a través de un campo minado en Angola. Hoy, en ese lugar, hay una escuela que lleva su nombre. Los niños que estudian allí nacieron después de su muerte, pero saben que gracias a la valiente princesa pueden caminar seguros a la escuela. Este es el verdadero legado de Diana, no en estatuas y memoriales, sino en vidas cambiadas, en niños salvados, en prejuicios destruidos. En la escuela de la princesa Diana en Huambo, Angola, en la pared cuelga su retrato. Debajo una inscripción en portugués: Ela veio como corazón. Ella vino con el corazón. Estas fueron sus propias palabras. Vengo con mi corazón. Tal vez precisamente en esto radica la clave del fenómeno de Diana. En un mundo de cálculo, protocolo y juegos políticos, ella vino con el corazón. Y el mundo la amó por eso. Hoy, cuando los nietos de Diana crecen en un mundo que se volvió un poco más bondadoso gracias a ella, cuando las preguntas por las que luchó, igualdad, dignidad humana, cuidado de los débiles, se han convertido en parte de la agenda global, entendemos. La princesa Diana no fue solo una persona real. Fue la precursora de un nuevo mundo. Un mundo donde el título no es más importante que la humanidad, donde el protocolo no es más importante que la compasión, donde la corona no es más importante que el corazón. Y en este sentido, Diana realmente se convirtió en reina de los corazones humanos, como soñaba. Su historia aún no ha terminado. Continúa en cada abrazo que dan sus hijos a niños en hospitales, en cada paso por tierra desminada, en cada prejuicio destruido. Diana Spencer murió princesa de Gales, pero vive como princesa de todo el mundo, y mientras latan corazones humanos, mientras exista la compasión, mientras haya esperanza de un mundo mejor, su legado vivirá. Porque algunas personas mueren, pero su espíritu permanece para siempre. Diana fue una de esas personas. Gracias por haber recorrido conmigo este camino a través de la vida de una de las mujeres más sorprendentes del siglo XX. La historia de Diana no es solo el relato de una princesa, sino una lección sobre cómo una personalidad puede cambiar el mundo. Si esta historia los conmovió, apoyen nuestro canal con un like y suscripción.
Y en los comentarios compartan, ¿qué momento de la vida de Diana les causó la impresión más fuerte? Hasta el encuentro en los próximos episodios, donde continuaremos revelando los secretos de la historia.